lucharán a una caída sin límite de tiempo por el bando rudo, Espectrito. Por el bando técnico aparece también como rudo, Hierrito Estrada. Los técnicos. Aparece por el bando de los técnicos dos superfiguras, Mascarita Sagrada. Y lo acompaña otro brillante luchador. Él es Octagoncito. Como referees, los consentidos de la afición, Pepe Casas. Y el bien amado, el mejor de todo el mundo, el Tirante. Nada más la respuesta de la gente al iniciar rápidamente esta presentación. Están ya los contendientes en la escena. Estos son los referees mexicanos más controvertidos y populares. El de mayor experiencia es José Casas, que fue luchador también. Y el de los Tirantes es el más polémico. Este hombre, Espectrito, perdió la máscara precisamente en este escenario. Frente a Mascarita Sagrada, ahora trae solo un maquillaje. Y aquí va a encarar a la gente. Esto es la lucha libre mexicana, presentándose en un escenario de lujo y a través de pago por evento que se está viviendo. Ya trae otro nuevo corte de pelo aquí. Están listos para iniciar la contienda. Solo falta verificar algunos detalles como las cuerdas. Suena la campana. Arranca la batalla a una caída. Vámonos, don Arturo Rivera, a las acciones. Aquí aparece Octagoncito. Le da la bienvenida Espectrito, demostrando gran velocidad el rudo, pero aquí reacciona Octagoncito. Las tijeras cortitas, bien aplicadas. Nuevamente lo lleva Espectrito, pero la pasada tiene que abandonar el cuadrilátero. Primeros escarceos de la caída, pero con mucho ritmo, con velocidad, con presencia por parte de los técnicos. Aquí el golpe de antebrazo de este Hierrito Estrada. Pero Octagoncito es un gladiador que sabe aguantar perfectamente. Y aquí lo derriba. Pero aquí está la gran facilidad, la versatilidad de Octagoncito, Arturo. Está haciendo el juego de las evoluciones y las cuerdas. Aquí la velocidad. Vienen las tijeras cortas aplicadas por Octagoncito sobre Hierrito Estrada, que le supera, sobre todo en el tonelaje y la estatura, saltando a las cuerdas y con magnífico juego de las mismas. Pero no contaban con que Jerry Estrada es un hombre que sabe el negocio, es rudo. La lucha libre es rudos técnicos. Los rudos representando quizá el bando de la maldad, el bando de los que no obedecen, el bando de los que no comen fruta ni cereal. Mientras que los técnicos son todo pulcritud. Son solo los luchadores que nacieron para hacer las cosas bien, con pulcritud y conforme a la ley. Aquí está verdaderamente enojado ya el Espectrito, que tiene a Mascarita Sagrada. Esto se supone, no se supone, es ilegal. Sin embargo, no les importa a los rudos, que van por los suyos. Se acusa a este referee, al Tirantes, de ayudar al bando rudo, pero todos saben que es polémico, que es controvertido y que es un luchador puesto a prueba de cualquier situación. Los rudos ya empiezan a dominar la escena. Esto no debería contar y sin embargo, como dirían, se mueve. Bueno, pues hay que recordar, Arturo, que Espectrito ha sido humillado. Primero le quitaron la tapa, después el campeonato. Así que viene por la venganza ante los técnicos. Aquí está tratando mal a Mascarita Sagrada. Momentos que tiene que aprovechar. Él sabe que solamente se le va a presentar una oportunidad y la tiene que aprovechar. Aquí lo está llevando a lo más alto. Se perfila Hierrito Estrada, viene y lo está golpeando en la nuca. Vaya momentos intensos de esta batalla. Pero aquí también se pierde un poco Hierrito Estrada con el público, Arturo. Va a retarlos, va a pedirles y está maltratando en serio Espectrito ahora Mascarita Sagrada. La serie de cachetadas. Se enoja como si no le hubiera pagado la mensualidad del automóvil. Regresándolo después de un choque de cuerdas. Un público entusiasta, un público vibrante. El que vive en Los Ángeles, California, esta función de lucha libre.
Están ya haciendo estropicio sobre la humanidad de estos luchadores. Están tratando de quitarle la máscara. Esto es prohibido, prohibido en grado supremo. Prohibido por las leyes y códigos del honor. Aquí está ya gritando Espectrito que él es el mejor, el número 1. Y está en la situación ya muy candente para el bando de los rudos. Saben que al ser a solo una caída, esta lucha tiene que prodigarse todo mundo. No hay momento para voltear a otro lado que no sea el bando del triunfo. Ese es el que se va a imponer a fin de cuentas. Sin embargo, estos son los consentidos. Los hombres de la máscara. Va sobre la humanidad de Octagoncito. La creación de los mini superestrellas es cuando hay luchadores de mayor estatura, mayor tonelaje, mayor peso con ese nombre. Y este es el diminutivo. Pero vaya que se debe de tener clase para poder llegar a grandes alturas. Y por eso se han presentado en los mejores escenarios del mundo. Aquí trata de reaccionar Mascarita Sagrada. Sin embargo, las cuerdas no son su mejor aliado. Va a venir el vuelo, se cae, se resbaló Espectrito. ¿En qué momento se viene a caer Espectrito? Aquí está pidiendo un foul, pero un foul que no existe porque él perdió el equilibrio. Pero ahí sacando el colmillo largo y retorcido. A esto lo aprovecha Hierrito Estrada para darle un foul a Mascarita Sagrada. Y el público fue testigo, Arturo. Bueno, pues para muchos fue evidente, para otros no existió. Y para los que debería contar, si es que hubo esa falta a sancionar, son los referees, que estaban distraídos, como buscando a ver en qué almacén vendían más barato. Está volteándose para provocar esta caída desde la tercera con una plancha, la ejecución de la misma, ahora un enganche con presa de muñeca. Esta es la espectacularidad de los luchadores mexicanos, los mini superestrellas. Tijeras. Y aquí las patadas, lo voltea. Ahora Hierrito Estrada está reaccionando, va a pedir el apoyo del público en lo que se distrae con una flecha. Está saliendo del encordado, quiso golpear a su rival. Y lo único que consiguió fue, más que nada, alertar a su rival. Regresa Espectrito a la escena. Con un tackle intenta derribar. Vamos a ver aquí cómo se están diciendo cosas. Vamos a observar la acción porque es sin duda alguna fatal el sentido de que no puedan aprovechar estos rudos para sus aspiraciones. Sería fatal. Si no llevan ese ritmo contundente, dejan de meterse con el público, Andrés, y se van a lo suyo. Totalmente de acuerdo contigo. Y esto lo está aprovechando ahora Mascarita Sagrada para descansar. Muy inteligente este jovencito de la máscara en blanco. Una vestimenta muy bonita que ahora lo están llevando a lo más alto. ¿Qué es lo que va a hacer Espectrito? Pues ahí lo está bajando con mucho respeto. Pensábamos que lo iba a azotar. Se equivoca. Aquí está la gran habilidad, una pasada. Ahora han regresado ya los técnicos al combate. Un derribe con mucha clase. Busca, hace el tackle, va a la segunda cuerda. Perfectamente, se habla de tú con esa cuerda. Ahora se ríe Espectrito, pero no le queda otra cosa más que reconocer la calidad, Arturo. Bueno, aquí está la evolución hacia abajo del encordado. Ya está buscando otros caminos al pasillo que conduce a los vestuarios. Vaya que ha enloquecido el público porque sabe de la capacidad de estos hombres. Hay que seguir atentos. No voló, lo van a tomar en el viaje. Aquí lo detienen y lo derriban con tackle. La agilidad de estos hombres es impresionante. Aquí las tijeras cortas bien aplicadas, espectaculares y que hacen que el público nuevamente se encienda. Aquí es para perder la voz, quedar afónicos. Vamos a ver qué hace Mascarita. ¡Ah, qué bueno tan impresionante! Esta es la lucha libre mexicana. Viene el Hierrito Estrada. Lo colocan con ese enganche hacia abajo del encordado. Vamos a seguir muy de cerca a Octagoncito. ¡Qué clase de toque suicida! Acaba de regalar este Octagoncito del estado mexicano de Tabasco. Es donde vio por primera vez una luz. Y aquí están con patadas los rudos regresando. Los referees discutiendo a ver si todo está dentro del orden. Esta es una lucha de poder a poder entre cuatro gladiadores que se conocen a la perfección, que se han enfrentado en muchísimas arenas, en incontables ocasiones. Por lo pronto, qué clase de patada acaba de poner Espectrito a la humanidad de Mascarita Sagrada. Llega Hierrito y en las afueras del cuadrilátero está poniendo castigo. Este es un crotch aplicado terriblemente.
sobre la humanidad de su rival. Y aquí que bien están llegando estos luchadores rudos. Espectrito vuelve a caer en el error, Andrés, de ir a retar al público y no tener continuidad en su accionar. Él sabe que tiene que aprovechar esos momentos porque son muy importantes y ahora pues nuevamente el técnico tiene todo el espacio. Aquí está la pasada, aprovechándola perfectamente. Aquí Mascarita Sagrada, viene con el mortal hacia atrás. ¡Ay, espaldas planas! Puede llegar la rendición. Aquí está el conteo. 3 segundos. Ha terminado la batalla en favor de los técnicos. Vaya momento que nos están regalando. Ellos supieron el momento culminante. Y ahora, ¿cómo te quedó el ojo, Arturo? A mí bien, a los luchadores que perdieron no creo que tanto.